Luis Alberto, qué gusto estar aquí en Proyecto Puente. Te agradezco mucho, la directora de Atención Ciudadana, de cuestiones de ciudadanía en la Secretaría de Seguridad. Esto decía Luis Bernal del ITAMA ayer. Primero, Luis Bernal, Sonora en el segundo lugar, no tercero, segundo, con menores infractores. Efectivamente, fíjese que el año pasado, a raíz de que se va a implementar en el 2016 lo que es la justicia penal para adolescentes a nivel federal, hacerse un solo código. La Secretaría de Gobernación se dio la tarea de visitar todos los centros a nivel nacional para ver en qué estado se encontraban. Y se dan la sorpresa de que en Sonora tenemos 5 centros y aparte más de 500 jóvenes internados. Oye, dice, comparándonos con el DF, con una población de 20 millones de habitantes, y Sonora pues alrededor de 2,5 millones. Y decía también que el 70% de los jóvenes que ingresan al ITAMA son de familia disfuncional. El 70% que ingresa es por robo, pero va también pues emparejado con la adicción. El 70% de los jóvenes que ingresan también son consumidores de alguna droga desde los 12 años. Entonces sí, es preocupante porque todos los problemas vienen de la familia. El 70% de los jóvenes que ingresan a ITAMA son de familias disfuncionales, es decir, familias que no tienen soporte. Pero vamos más allá, el 70% de los jóvenes que ingresan es por robo, pero va aparejado a la adicción. El 70% de los jóvenes que ingresan a ITAMA son consumidores desde los 12 años de algún tipo de droga. Entonces sí es alarmante y sí es necesario involucrarnos más lo que es sociedad y gobierno, porque el tema de justicia para adolescentes a nivel nacional estamos en pañales. Y decía Omar Valderrama, preguntaba, sacar a un muchacho adicto es una bronca. Que nos diga la Secretaría de Salud, ¿dónde están los programas preventivos? ¿Dónde están? Pero para evitar que los jóvenes ya lleguen, y él lo sabe, Luis, sacar adelante a un muchacho adicto es una bronca. Discúlpame el término. Y es donde está el trabajo, la advertencia. Pues exactamente, la prevención. Si hoy llamamos acá a la Secretaría de Salud, que nos diga dónde están los programas preventivos. ¿Dónde están? Porque yo todavía no los veo en 8 años de trabajo en escuelas, en centros de rehabilitación. De estos 1,163 jóvenes que el programa que represento está trabajando, el 46% ya presentan un consumo experimental con las drogas. Cuando llegamos a una escuela, ya casi es un patrón. La mitad de los alumnos con los que trabajamos ya presentan un consumo. Y esto es lo peor, al preguntarle a un joven, ¿utilizas drogas? Él te dice que no, porque asocia las drogas fuertes o pesadas o sintéticas, cuando las drogas más peligrosas son las que están en la esquina, el cigarro y el alcohol, ¿no? Entonces, igualmente el padre de familia no asocia que este es un peligro inminente, ¿no? Omar Valderrama de advertencia. Marilena Carrera, ¿cómo ves? ¿Qué programas hay? ¿Qué están haciendo la Secretaría de Salud a través de tu dirección? Porque, pues primero estos datos preocupantes. Sí, son muy preocupantes, Luis Alberto. Desde que nosotros llegamos a la Secretaría de Seguridad Pública, impulsamos a través de la Cruzada por la Seguridad 2 proyectos muy importantes. Uno es Jóvenes en Positivo, cuyo frente está Victoriano Mejía, que está enfocado para trabajar con jóvenes en preparatoria. Y luego está Participarte, que es otro proyecto igual, con la misma intención de trabajar adicciones, problemas de violencia de que tienen en casa los jóvenes desde la secundaria, y luego cuáles son, detectar con diagnósticos las drogas que ellos utilizan en ese momento. Y lo que encontramos, porque se diagnostica cada una de las escuelas que nosotros tenemos focalizadas, por ejemplo, en Hermosillo, en los 15 municipios más importantes del estado, se empieza con un diagnóstico. Ese diagnóstico es solamente para valorar ambientes escolares, ambientes de salud, donde viene justamente el tema de las adicciones y el tema de los embarazos adolescentes o los primeros contactos sexuales. Después de que se hace ese diagnóstico por secundarias, después de que se hace eso, se hace talleres a la medida, talleres, pláticas, se crean los comités de seguridad en cada una de las escuelas, y esos jóvenes son pares que son los que continúan con todo el trabajo de prevención en las escuelas.
Aparte de eso, el Programa Nacional de Prevención del Delito, en el cual ya tenemos 3 años en el estado de Sonora, en 2 municipios que son los que más impacta, como bien lo decía ayer Luis Bernal. Hermosillo impacta mucho en las cifras. Hermosillo, Cajeme y ahora, desde el año pasado, San Luis Río Colorado, tienen presupuesto del Programa Nacional de Prevención del Delito, porque hay a nivel nacional una preocupación. ¿Por qué nosotros estábamos trabajando más en la prevención primaria? Que es decir, todas estas informaciones que tú pasas para quien las pesque como campañas, ¿no? Hablar de todo, porque era lo que nos estaba marcando primero el Centro Nacional de Prevención. Ahorita lo que está diciendo el Programa Nacional de Prevención es ya está muy bien. Yo creo que se hizo trabajo en prevención primaria, pero hay que pasar a la prevención terciaria, es decir, un 20% de los recursos de este año se van a ir para atender el tema de adicciones en jóvenes y de embarazos adolescentes. Y en el diario oficial del miércoles 30 de abril del 2014, ahí viene el diagnóstico del cual partimos. En el embarazo temprano, lo que nos están diciendo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es que la proporción de adolescentes en edad de 12 a 19 años que han iniciado su vida sexual se ha incrementado durante los últimos años, pasando de un 15% en 2006 a un 23% en el 2012. O sea, se ha incrementado las primeras relaciones sexuales, y el 14.7 de los hombres y 33.4 de las mujeres que tuvieron ese contacto no utilizaron ningún medio de protección. ¿Qué está fallando? Son datos duros, rigurosos, y también decía, por ejemplo, Patricia Noriega del programa Pienso Vivo, la conciencia que trae la Secretaría de Salud, un programa que hay que decirlo, que está atacando también los embarazos a través del voluntariado de Sandra Tapia y el personal, que las niñas ahora tienen un periodo de menstruación más temprano. Por la alimentación. Por la alimentación, exacto, alterado. Mucha 2 años menos. De 2 años menos. Es decir, si antes tenían su primer periodo a los 13, ahora los tienen a los 11. O hay unas incluso, o menos. Es otro factor. Y más estos datos que das tú de incremento, sin protección y de mayor, ¿qué está fallando entonces? Y por otra parte, que se cruza después con la adicción. Lo tuiteé el otro día porque has manejado esta pregunta desde lo de la niña de embarazo y con su bebé a los 11 años. Estamos fallando todos, Luis Alberto. Estamos fallando las instituciones, está fallando todas las instituciones, la familiar, la escolar y el gobierno en sí, y no es como rasgar las vestiduras, claro. Es entender que tenemos el problema, aceptarlo y entrarle con las mejores intenciones, con diagnósticos precisos. Y en lo que se refiere al diagnóstico del Programa Nacional de Prevención del Delito, lo que se está viendo a nivel nacional es que tenemos principalmente ambientes familiares deteriorados o problemáticos. ¿Por qué? Porque los estilos parentales están debilitados y con escasos niveles de supervisión, ya lo decía Katia D'Artigues en su participación. Sí. Tenemos una participación cada vez más latente de algún integrante de la familia que ya participa en delincuencia. Entonces los niños que están chiquitos o adolescentes que están ahí lo ven como un patrón normal. Quiero dinero, robo, asalto, vendo drogas, no sé qué. Tenemos abuso y negligencia familiar, tenemos la exposición a patrones violentos de comportamiento, y esto va ligado, también lo tuiteé el otro día, con el tema de la violencia hacia las mujeres. Mientras no logramos disminuir la violencia hacia las mujeres en todos los sentidos, en los espectaculares, con información cosificada de las mujeres, con canciones que escuchan los jóvenes, sobre todo los que escuchan la banda. Si tú te das cuenta cuál es la relación y qué le están diciendo
los de las bandas, los que sean norteñas o guapachosas hacia las mujeres, y ese es el concepto con el que crecen los jóvenes. No vamos a llegar a nada. Mientras haya violencia en casa es muy difícil. El maltrato genera sentimientos negativos, se elimina mentalmente muchísimo cortisol, que es lo que te hace a un joven, sobre todo, responder con violencia a demasiado estrés que tiene. Entonces, ¿cómo lo están combatiendo? A ver, ¿qué han logrado disminuir? ¿Cómo Mira, dejarían ustedes, por ejemplo, yo lo veo, empezando en 2009 y ahorita, qué cifras hay de disminución o de incremento? Es muy difícil hablar de disminución porque los programas de prevención, cualquiera te lo dice, tienes que dejarlo, si lo estás haciendo bien y lo estás ajustando y vas midiendo los diagnósticos, se pueden medir bien 10 años de actuación si lo sigues haciendo y lo sigues ajustando, no cambiando. Por eso, en el programa de prevención, Luis Alberto, y desde antes con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, por instrucción del secretario Ernesto Monroe, empezamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Para violencia en la familia estamos trabajando con el doctor Jorge Arbizu, que en su momento estaba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora, hoy por hoy, trae un proyecto que se llama Pacificador Escolar y tenemos 300 o más pacificadores escolares diseminados con recursos del Fondo de Aportaciones y con Pronapred en todo el estado. Estoy trabajando abuso sexual infantil con Hogares La Providencia. Ellas traen unas jovencitas con el apoyo del padre Serrano, un proyecto de Alto Detentes Mi Cuerpo para niñas de preescolar y primaria, hablándoles de lo que es un abuso y obviamente hablando de la cuestión de la sexualidad para los niños de una manera muy lúdica. Para mediación de conflictos familiares y conflictos en la comunidad, estoy trabajando con el Instituto de Mediación de México con Jorge Pesqueira y Mexfam con Elvia Salazar. ¿Dónde está lo agudo y qué atacar? Aparte de las cifras que hemos presentado, porque son demasiadas. 70% de los jóvenes, familia disfuncional, los que ingresan a la ITAMA. 70% ingresa por robo, pero va a la vez por adictos. 70% ingresa por consumidores de alguna droga. Segundo lugar, nos lleva. O sea, ya hay datos duros. ¿Por dónde empezar a atacar entonces? Porque... Ya empezamos, o sea, por eso te lo estoy diciendo. Con jóvenes en positivo y participante empezamos con diagnóstico. Luego está esta parte del recurso que está etiquetado por el Programa Nacional de Prevención del Delito. ¿Y qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con ese recurso? Están haciendo maravillas. Estamos trabajando en los polígonos con mayor exclusión. Vamos por el 3er año, se incorpora Manuel Ballesteros con danza en esos polígonos, se incorpora David Norzagaray con música norteña traduciendo libros de la literatura universal y esperemos que con todo esto podamos tener proyectos más integrales, esto de mano obviamente con los alcaldes, tanto el de Cajeme como el de Hermosillo, que han dado una total apertura a los programas que sabe el Estado que dan resultados. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Por una falla sistemática? Es decir, ¿qué fue lo que nos hizo llegar? Si se está viendo todo esto, ¿por qué estamos en este punto? Que a mí me preocupa, en verdad. Estamos ocupados en la elección 2015, como debe de ser, no lo vamos a dejar el tema. Pero a mí me preocupa lo que estamos haciendo como sociedad, con esos datos duros que imagínate, siempre tras de la cifra oficial hay una cifra negra no denunciada. ¿Cuál es el llamado que haces entonces para que esto cambie y se frene? Demasiada la información. Empezaría por la violencia al interior del hogar. Empezaría por eso. Porque mientras no disminuyamos la violencia hacia las mujeres, es muy difícil hacer otro tipo de programas preventivos, porque los niños crecerán en familias violentas. En esto estamos trabajando con el Instituto muy fuerte sonorense de las mujeres, pero también con como 20 organizaciones de la sociedad civil que a través del Consejo del Instituto Sonorense están aglutinadas para ver este asunto. ¿Qué debemos de seguir haciendo? Lo que estamos haciendo y no cambiar. Aunque existan nuevos gobiernos en unos meses, exigirles porque sigan
con los proyectos que ya están funcionando y que se retomen, así como el actual gobierno retomó proyectos exitosos del anterior sexenio. Hay que dar continuidad, hay que exigir continuidad en los proyectos y hay que lo que estás haciendo tú, Luis Alberto Medina, y otros medios de comunicación, apoyar para que este tema no se baje de la agenda política, para que a cada político que tengas aquí con intenciones de llegar, les hagas esas preguntas en relación a los jóvenes, a las mujeres, a los temas que nos están carcomiendo totalmente. Así es. Mariana, te agradezco mucho. Tengo que hacer un corte y volver con adicciones. Te tienes que ir tú, ¿verdad? Así es. Es decir, por mí que te puedes quedar, pero me dijiste que tienes un compromiso, porque voy con el tema panorama adicciones y cierro con el análisis de Felipe Mora y muchísimos comentarios de la audiencia. Muchas gracias. Te pones al 100 con el estilo sin censura.